Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Ahí arrancamos. Un segundo. Ahí va. Bueno, antes que sigamos con la clase, les comento para aquellos que tienen que hacer el recuperatorio de la validación número 1. Está habilitado hasta el día de mañana, ¿sí? Los que tienen que hacer recuperatorio. Bien, ahora sí, seguimos con lo nuestro, dijo uno. Lo que vamos a ver es complejo de Edipo. Antes que arranquemos, vamos a ver lo que es el complejo de Edipo según Freud, así que les voy a compartir pantalla para que veamos un pequeño video como introducción. Denme un segundo. Ahí estoy. Vamos a esperar que se comparta la pantalla. Bien, vamos a subir el volumen. Ahí está. Freud para inconscientes. El 6 de mayo de 1856 nace Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Fue uno de los 8 hijos del viejo Jacob Freud, un comerciante de lana que con Amalia Nathanson, la madre de Freud, completaba su tercer matrimonio. Con 3 esposas al hilo, se puede decir que dinero, lo que se dice dinero, no tenía el viejo Jacob. Baste decir que cuando nació el pequeño Sigmund, vivían todos apretados en una sola habitación alquilada. No sabemos si por sobreestimulación o por ser hijo de viejo, el muchacho salió estudioso. Se pasó la vida leyendo en los 6 idiomas que dominaba. Leyó el Quijote en español y a Shakespeare lo leyó en inglés al derecho y al revés. Tanto que muchos dicen que su amor por la psicología humana le viene de tanto Otelo, tanto Hamlet, tanto Romeo y tanta Julieta. Se graduó como médico y conoció a una amiga de su hermana, Martha Bernays, con la que mantuvo un romance tan victoriano que en 4 años la vio 6 veces, suficientes para mandarle más de 900 cartas de amor que terminaron en matrimonio. 1883, 1884, 1885 fueron los años de su trabajo en el Hospital General de Viena, los años del período de la coca. La coca era la droga de moda que usaban los intelectuales para llamar a las musas de la inspiración, pero Freud la usó para llamar a las musas de la ciencia, porque le interesaba su uso terapéutico como anestésico. Hasta intentó curar con cocaína a un amigo muy querido, adicto a la morfina, pero el tratamiento solo agregó una nueva adicción y finalmente falleció. Fui el primero en recomendar en 1885 el uso de la cocaína y ello me costó grandes reproches. El abuso de esta droga precipitó la muerte de un amigo querido. Fue acusado de desatar un tercer flagelo contra la humanidad, pero a pesar del escándalo obtuvo una beca en el manicomio de Salpêtrière de París para estudiar junto al mejor neurólogo de la época, Jean-Martin Charcot, que estaba dando el último grito de la moda usando la hipnosis en el tratamiento de los trastornos mentales. Con Charcot le picó el bicho de la psicología y le picó tan duro que cuando regresó a Viena quiso compartir las teorías de Charcot con otros médicos, pero todos le rechazaron, todos menos Joseph Breuer, el especialista en enfermedades internas de mayor prestigio en Viena, quien compartió con él el caso clínico que marcó un antes y un después en la carrera de Freud. El caso Ana O, de 21 años, había pasado meses largos asistiendo a su padre en una enfermedad larga e indolorosa que lo llevó a la muerte. Consultó a Breuer por una tosecita nerviosa que terminó en parálisis de pierna y brazo derechos, alteraciones de la visión y repugnancia a los alimentos. Y eso por no decir que mostraba doble personalidad según las horas del día y que hablaba inglés a la perfección, mientras que el alemán, su lengua materna, ni lo hablaba ni lo entendía. Breuer decidió hipnotizarla para que hablara del rosario de traumas que llevaba por dentro. Y, oh sorpresa, casi se va de espaldas al comprobar que cuando Ana hablaba de los miedos que la dominaban, volvía a ser una persona normal. Así, entre hipnosis y confesiones, descubrió que los problemas de Ana O eran la consecuencia de abusos sexuales por un familiar durante su niñez.
Breuer descubrió que los síntomas de los pacientes histéricos eran el resultado de traumas del pasado que se habían reprimido, aunque no olvidado, y que cuando el paciente se enfrentaba a esos pensamientos reprimidos, se curaba. A esto le llamó el método catártico. Freud usó el método catártico, pero sin la hipnosis. En su lugar, inventó el método de asociación libre, una técnica que consiste en que el paciente desembuche todo lo que le llegue a la mente tal y como se presente, aunque sea vulgar o vergonzoso, para que el psicoanalista pueda determinar cuáles manifestaciones muestran un conflicto inconsciente. Acababa de crear el psicoanálisis, un método para tratar las enfermedades mentales y una teoría que se basa en que el origen de todos los problemas neuróticos son conflictos infantiles relacionados con el temido sexo. Y es que el Freud no se medía, hasta se atrevió a decir que todos los niños tenían instintos sexuales y que creaban un mundo de fantasías en el que estaban involucrados sus padres. Esto cayó como una bomba entre la respetable sociedad vienesa, que lo acusó de mancillar la pureza de la niñez. El vacío que se formó a mi alrededor, escribió Freud, me hizo comprender que, a partir de aquel momento, me encontraba entre los temerarios que osaron alguna vez turbar el sueño de la humanidad. El inconsciente. Para Sigmund Freud, la mente consciente es solo la punta del iceberg. La mente inconsciente está por debajo y guarda nuestros impulsos y deseos primitivos. Para Freud, la mente está formada por tres instancias: ello, yo y superyo. El ello busca la satisfacción inmediata de los instintos, sea o no permitido. El yo es el contacto con la realidad. El superyo es la conciencia moral que el niño recibe de la familia, la escuela, etc., y que aprueba o rechaza sus impulsos y pensamientos. El superyo nos acusa de ser culpables y hace que nos adaptemos ciegamente a la realidad. El pobre yo tiene que mantener el equilibrio entre las majaderías del ello, que siempre anda con el instinto revuelto, y el dedo acusador y moralista del superyo. No es tarea fácil, pero tiene ayudantes eficientes. Los mecanismos de defensa son mecanismos que usa nuestra mente inconsciente para evitar o negar lo que nos produce ansiedad y mantener una imagen personal idealizada que nos permita vivir cómodamente con nosotros mismos. Casi siempre son autoengaños que terminan creando puntos ciegos en la personalidad. Represión es cuando nos protegemos reprimiendo los pensamientos amenazantes y dolorosos, los sentimientos de hostilidad hacia nuestros seres queridos, los nombres de las personas que nos desagradan o los fracasos y las venganzas del pasado son objeto frecuente de la represión. Desplazamiento es cuando se cambia la dirección de un impulso, casi siempre una agresión, hacia una persona o un objeto. Sublimación es cuando los deseos frustrados, especialmente los deseos sexuales, se transforman en actividades aceptables para la sociedad. Freud pensaba que el arte, la música, la investigación científica, etc., son una canalización de las energías sexuales hacia comportamientos constructivos. Proyección. Este mecanismo nos protege de la ansiedad que nos producen aspectos de nuestra manera de ser que consideramos inaceptables, como cuando un comportamiento agresivo nos provoca un sentimiento de culpa. Negación es cuando nos protegemos de la realidad desagradable negando su existencia, como cuando negamos la muerte, las enfermedades y otras experiencias dolorosas. Análisis de los sueños. Freud consideraba que los sueños eran importantes para poder explicar lo que sucedía en el inconsciente, ya que mientras soñamos, las defensas del yo no están presentes. En los sueños, mucho material reprimido se hace consciente, aunque de manera distorsionada. Los sueños sirven para dar pistas de cómo opera la mente inconsciente. Lo que recordamos del sueño, el contenido manifiesto, es muy diferente de lo que se intenta decir. Su significado simbólico es el contenido latente. Los sueños son la realización de deseos inconscientes, pero esos deseos son tan fuertes que para ser aceptados por nuestra conciencia, nuestra mente elabora una censura que es la que produce la distorsión de su contenido. Lo que pueden parecer imágenes soñadas absurdas son ideas coherentes cuando se descifran con el análisis. Después de 1933, la situación en Alemania se puso negra, y más para el psicoanálisis, que fue puesto en la lista idem. Así fue el discurso en la quema de las obras de Freud.
Psicoanálisis a la brasa. Cuando en 1938 los nazis ocuparon Austria, la situación se tornó color Gestapo. El 15 de marzo, la SS devolvió toda su casa y el 22 se llevaron a su hija Ana, a quien por suerte devolvieron ese mismo día. El 4 de junio de 1938, Sigmund salió de Viena con su esposa y Ana. Sus 4 hermanas fueron asesinadas en Auschwitz. El 6 de junio llegó a Londres, pero el tumor en el maxilar lo iba minando. El 23 de septiembre de 1939, poco antes de la medianoche, murió Sigmund Freud en su casa de Maresfield Garden. Termina así la vida de uno de los pocos hombres que influyó tanto sobre la cultura que después de él no hemos sido los mismos. Tenemos otra actitud hacia los niños, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cayeron los tapujos del sexo y la hipocresía y hoy, gracias a Sigmund Freud, entendemos de otra manera el arte, la religión y la vida. Un segundito, ahí sacamos el video. Bien, vamos a dejar entonces de compartir. Ahora sí. Ahí está, no podía sacar el video, perdón. Bien. Una pequeña entonces introducción a lo que fue la vida de Sigmund Freud antes de comenzar con Complejo de Edipo, en este caso, según Freud, ¿no? ¿Qué sucede? Desde el comienzo, los inicios de lo que fue el psicoanálisis, Freud, él lo que hace es que recurre a lo que fue la tragedia de Edipo el Rey, ¿sí? De Sófocles, que se trata de una obra en la que los reyes Layo y Yocasta tienen un hijo llamado Edipo, ¿bien? El cual, según el oráculo, les anunció que él mataría a su propio padre y que se casaría con su propia madre. ¿Bien? Entonces, viendo esto, lo que hace el rey, a través de uno de sus sirvientes, es que manda a abandonar a su hijo Edipo. ¿Sí? Lo manda a abandonar a un cerro para que él muriera. ¿Qué sucede? Este sirviente, desobedeciendo al rey, le entrega al hijo a un pastor. ¿Sí? Ese pastor le da a este hijo a un rey llamado Corintio y obviamente a su esposa. Ellos lo crían a Edipo como si fuera su hijo. ¿Bien? Luego de un tiempo Edipo se entera de su destino y decide no regresar más a Corintio. ¿Bien? Cuando va de camino para encontrarse con padres, en el camino, ¿qué sucede? Se cruza con Layo, que era su verdadero padre, obviamente él sin saber que era su padre. ¿Y qué sucede? Hay un enfrentamiento entre ambos y Edipo termina matando a Layo, a su propio padre. ¿Bien? ¿Qué sucede? Posteriormente a todo esto, Edipo se casa con Yocasta, que era su verdadera madre. Luego de eso, ¿qué sucedió? Edipo descubrió toda la verdad. Entonces, incapaz de soportar ese horror, ¿sí? Y incapaz de soportar lo que era el incesto, ¿sí? ¿Qué sucedió? Edipo se saca los ojos y abandona la ciudad para ir vagando como un pordiosero, digamos, por todo Grecia. Entonces, el complejo de Edipo se trata de un fenómeno que es universal, que ocurre con independencia de la educación, ¿sí? De la cultura.
de las pertenencias étnicas. Freud plantea que un escenario donde podía haberse instaurado, digamos, el tabú del incesto, ¿sí?, en una época indeterminada. Bien, era una época bastante primitiva. Los hombres, ¿qué sucedía? Vivían en pequeñas agrupaciones que se denominaban, eran denominados por, digamos, un macho poderoso, un macho tiránico, que era el padre, que tenía el privilegio de poseer a las hembras, ¿sí? Bien, ¿qué sucede? Un día los machos, estos jóvenes, deciden rebelarse contra el padre y lo asesinan y cometen, o sea, un homicidio. ¿Bien? ¿Qué pasa? Estos machos jóvenes que matan al padre terminan comiéndoselo a ese cadáver de su padre. ¿Bien? Luego, ¿qué sucedió? Vino el arrepentimiento, los sentimientos de culpa que surgieron obviamente todo tras ese asesinato y llevaron a ¿qué? A instaurar un nuevo orden social basado en lo que es la exogamia, la prohibición del totemismo en esa época, el incesto y el matar al tótem. Representan los dos deseos entonces del inconsciente central en el conflicto edípico. ¿Bien? Entonces, el complejo edípico, según Sigmund Freud, para comenzar a desarrollar lo que es ese concepto del complejo de Edipo, hay en el medio un pasaje que debe realizarse previamente por estos postulados freudianos, ¿sí? Más específicamente por la segunda tópica, que era el ello y el yo en este caso. ¿Bien? Entonces, en esta segunda tópica, Freud lo que hace es que redefine cuestiones trabajadas obviamente previamente a lo que refiere a la formulación del aparato psíquico. En la primera tópica queda establecido un primer modelo del aparato psíquico al que le otorga el nombre de inconsciente, preconsciente y consciente. Bien, en la segunda tópica lo que hace el autor es que abandona, digamos, el concepto de preconsciente como un sistema del aparato psíquico para hacer una cualidad, es decir, el preconsciente pasa a ser aquello que objetiviza las representaciones mentales, que pueden ser de tres tipos: consciente, preconsciente o inconsciente. Bien, esta reformulación de lo que es la primera tópica se basa en ¿qué? En la insuficiencia teórica de la construcción del aparato psíquico, ¿sí? Por lo que reformula también ¿qué? Las instancias psíquicas. Bien, y en la segunda tópica, Freud desarrolla tres instancias psíquicas constitutivas del aparato psíquico, que es el ello, el yo y el superyo. En un comienzo, entonces, desarrolla la instancia psíquica del ello, ¿sí? En esa instancia se encuentran ¿qué? Todas las energías psíquicas, la pulsión, ¿sí? Aquellas representaciones mentales de las necesidades biológicas. Bien, en esta instancia, la instancia del ello, todo es inconsciente, ¿sí? Bien, él lo definió como un proceso primario. Luego tenemos la segunda instancia psíquica, que es a partir del contacto, digamos, del sujeto con el mundo, ¿sí? Que ese comienza a modificarse, constituyendo así lo que es el yo. ¿Bien? En un comienzo tiene vivencias de satisfacción,
en donde el sujeto es, digamos, pura pulsión, o sea, puro ello. Luego se manifiesta lo que es el mecanismo de defensa, ¿sí? En lo cual el sujeto adquiere dentro de sí características de otro, ¿sí? El niño en ese caso, ¿qué hace? Logra separar lo que son las cuestiones biológicas que lo aquejan de lo que es el amor maternal. Y como última instancia, tercera instancia, el resultante del complejo de Edipo, ¿sí? Que se brinda una formación superyoica. La conformación final de una instancia superyoica como heredero del complejo de Edipo. ¿Bien? Y esto da premisa de contar con lo que es un aparato psíquico neurótico. Bien, lo cual brinda ¿qué? Funciones de autoobservación, de castigo, de imposiciones, de prohibiciones, de ideales. Y la conformación del aparato psíquico o del armado del aparato psíquico forma parte de lo que Freud llama o llamó el desarrollo psicosexual del sujeto. ¿Bien? Y el autor acá anuncia que el sujeto desde su nacimiento se encuentra atravesado por diferentes etapas. Esas etapas son etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. ¿Bien? Entonces tenemos las etapas psicosexuales, que es el impulso de placer que buscan los niños, que está regido siempre por el ello, que se centra en un área diferente del cuerpo, lo cual llamamos zonas erógenas. ¿Sí? Tenemos una primera etapa, que es la etapa oral, que se da desde lo que es el nacimiento al año del niño, donde la zona erógena, en este caso, es la boca, ¿sí? A través de la boca lo que hace el niño es buscar placer. Vieron que el niño en esa etapa del crecimiento lleva toda la boca, ¿sí? Lo que encuentre, ¿sí? Por eso, entonces, es una de las principales zonas del cuerpo para explorar. ¿Bien? Luego tenemos la etapa anal, que se da entre el año y los 3 años de edad del niño, que se trata de la etapa en la que empiezan a controlar, digamos, los esfínteres. ¿Bien? Entonces, para ello, el niño tiene que tener previamente registrado su cuerpo, ¿no? ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener registrado su cuerpo? Porque necesita poder manejar el cuándo hacer en esta etapa anal para poder controlar sus esfínteres, ¿no? Luego tenemos la etapa fálica, que se da entre los 3 y los 6 años de edad, donde la zona erógena son los genitales. Bien, los niños empiezan a descubrir, a sentir curiosidad por la diferencia entre lo que es un niño y una niña, ¿sí? Y aquí se da lo que llamamos primicia del falo. Bien, ¿saben ustedes lo que significa la palabra falo? ¿Sí o no? Falo sería el pene, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bien, en esta etapa fálica, ¿qué sucede? El órgano genital, entonces, que toma un poco más de preponderancia, es el pene en los hombres, ¿no? Luego tenemos lo que es la etapa de latencia, que se da entre los 6 y los 11 años de edad, o sea, cuando comienza la pubertad, ¿sí?
Y en esta etapa de latencia no hay ninguna zona erógena. ¿Sí? ¿Qué sucede? Todo lo que son esos intereses son suprimidos temporalmente. ¿Sí? En esta etapa de latencia, ¿qué sucede? El niño centra todos sus intereses en las relaciones entre iguales, en el juego. ¿Bien? En esta etapa también está muy asociado lo que es el pudor, la vergüenza, relacionado siempre todo con la sexualidad, ¿no? Y luego tenemos la etapa genital, que se da entre los 11 años de edad en adelante, que tiene que ver con todo lo que son los cambios que un adolescente sufre, ¿sí? Cambios físicos, ¿sí? Que nos van acompañando en toda nuestra adolescencia. Y en esta etapa también está lo que es el deseo sexual. Ese deseo sexual se vuelve más intenso, ¿sí? Y ya no se puede reprimir como lo veníamos reprimiendo en las etapas anteriores. Bien, entonces en esta etapa genital, lo que es la zona erógena, son los genitales. ¿Bien? Bien, esta etapa se da también el nacimiento de la sexualidad adulta. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, el complejo de Edipo se encuentra ubicado secuencialmente dentro de las etapas estas del desarrollo psicosexual del sujeto. Más que nada en lo que es la etapa fálica, ¿sí? Entre los 3 y los 6 años, ¿bien? Donde se acuerdan que la zona erógena eran los genitales, ¿sí? Entonces, en esta etapa, el niño se encuentra en lo que es esa búsqueda de lo que es la diferenciación sexual entre niñas y niñas, teniendo siempre presente el falo, ¿sí? Y son 3 momentos. Tenemos en un primer momento, se manifiesta una diada entre lo que es la madre y el niño, ¿sí? En el segundo tiempo es cuando el padre ingresa, por decirlo de alguna manera, como la ley, instaurando todo esto de lo que es la prohibición del incesto, ¿sí? O sea, el padre es convocado al deseo de la madre de que deja al niño sin posibilidad de acostarse con ella, ¿no? Bien, y por último tenemos un último momento, un tercer momento, donde culmina lo que es el complejo de Edipo, perdón. O sea, donde el niño abandona esa triada que se formó entre padre, madre y el niño, ¿sí? Siendo así que expulsado a la cultura, a la represión. ¿Bien? Entonces ahí se manifiesta que una estructura neurótica contando con el super yo que tiene instaurado. Bien, si no sucede eso, de lo contrario, el niño no buscaría tener un falo. Bien. En ese tercer momento, entonces, donde culmina lo que es el complejo de Edipo, ¿sí? Ahí se brinda lo que es la premisa de lo que es la castración, donde se instaura una diferencia entre lo que es el niño y lo que es la niña, ¿sí? La niña en sí abandona el complejo de Edipo porque el deseo de tener un hijo con su padre no se puede cumplir nunca. ¿Sí? El deseo de tener un hijo con su padre o de tener un pene posibilita la salida exogámica,
¿sí? En la búsqueda esa de un hijo. Bien, por eso muchas veces las mujeres deseamos tener un hijo varón, ¿sí? Le pasa a muchas mujeres. Eso explica Freud, obviamente, con el complejo de Edipo y el abandono del complejo de Edipo de la mujer, de la niña. Bien, entonces se desarrolla el complejo de Edipo como una instancia psíquica, dentro digamos, de esas instancias se manifiesta la presencia entonces de tres figuras, ¿sí? Que esas tres figuras pueden ser sustituidas y las funciones de cada una de esas figuras, ¿sí? La madre como sujeto erótico o erotizador, mejor dicho, del cuerpo del niño, el niño en posición de ese objeto de amor, ¿sí? Y por último, el padre como la ley, como una posición de ley. Entonces, Freud, ¿qué dice al respecto? El hijo, ya de pequeño, empieza a desarrollar una particular ternura por la madre, ¿sí? A quien el niño considera que la madre es de su propiedad. Y siente que el padre es un rival, que se disputan esa posesión de la mamá. De igual modo, sucede Profe, ¿eso que siempre es así? según Freud sí, y la mayoría de las veces sí, es así. Sí, está comprobado. Pero no se trata ni nada, solamente, bueno, pasa nomás. No, hay que dejar que suceda. ¿Sí? Tenía otra pregunta también. Quería saber Pero- si hoy en día se sigue haciendo el tema de hipnotizar, si hace ese método. Se utiliza todavía, sí. Sí, no todos lo hacen, pero sí se sigue ¿Es utilizando recomendable? mucho. Sí, depende el psicoanalista que te lo haga. Hay que saber mucho para poder llevar a cabo una hipnosis. Bueno, gracias. Y también hay que ver qué es lo que uno busca, por decirlo de alguna manera, descubrir. ¿Sí? Claro. En lo que es Estados Unidos se utiliza muchísimo para lo que son casos de donde hubo asesinatos y demás, se utiliza mucho lo que es la hipnosis. Bien, entonces Profe, digo, una consulta, sí, una pregunta quería hacer. Este proceso que se tiene desde la niñez, digamos, siempre tiene que haber una figura, como por ejemplo, no necesariamente el padre y la madre, porque bueno, comprendemos que no todas las familias se constituyen de esa forma. Tiene que haber una figura sí o sí. ¿Existe esas figuras, digamos, tanto para el niño como para la niña, en alguna otra persona, y que sí o sí sucede esto, el complejo de Edipo? sí, ¿O puede que no? ¿no? Puede pasar tranquilamente también con, ejemplo, madre soltera, donde el abuelo materno hace como figura de padre, por decirlo de alguna manera, la figura de padre también puede pasar con una pareja homosexual, también. El niño siempre tiene como esas figuras de mamá y papá, por más que sean del mismo sexo. Claro, ¿Sí? me refería a que este complejo de Edipo pasa siempre, sí o sí, no importa si la mamá es soltera o si está solo con el padre o con algún otro familiar, digamos. Pasa de igual manera. El niño, el varón, siempre va a querer el amor de su madre, siempre va a querer ser
como decirlo de alguna manera, el novio de su madre, lo mismo pasa con la nena, siempre va a querer ser el novio de su papá, la novia, perdón, de su papá. ¿Sí? Por eso pasa que en las niñas pequeñas, ¿qué sucede? Ven a la madre, en ese caso, como una persona que estorba, ¿sí? Que estorba ese vínculo que tiene con el padre, ¿sí? Y la niña en este caso, ¿qué hace? Ella piensa que su mamá ocupa un lugar que ella podría ocupar. ¿Bien? Señor, profe, ¿y cómo se le explica a un niño? Ponele, yo tengo mi nene de 5 años. El padre ya va como la tercer pareja. Yo no puedo, él a mí no me deja. ¿Cómo se le explica a un niño de que una persona tiene que seguir haciendo su vida, de que una tiene derecho? Mi hijo hasta el día de hoy duerme conmigo, va a cumplirse de año y no lo puedo sacar de la cama. Que no lo puedas sacar de la cama no tiene nada que ver. Tu hijo puede dormir con vos hasta que quiera, ¿sí? Yo no soy de esas personas que piensan, ay, ya tiene 5, 6, 7 años, tiene que irse a dormir a su cama. No, mi hija tiene 9 años y muchas veces duerme con mi esposo y conmigo porque lo desea y porque lo necesita. Pero eso no le hace un atraso en su maduración, digamos, No. porque yo había escuchado algo así por un pediatra. No. La forma de crianza. Eso no, te lo aseguro de que no tiene nada que ver con ningún tipo de atraso en lo que es el niño. Si vos querés que tu hijo madure más rápidamente, y sí vas a hacer cosas para que tu hijo madure más rápidamente, que me parece que no hace falta que uno queme etapas, no sé qué piensan los demás. Yo lo pienso así, es una opinión, Carla, ¿no? Después cada uno puede opinar de diferentes maneras. Pero por ahí hay cosas que a un niño de 5, 6, 7, 8 años no le podés explicar. Hay otras que sí y hay otras que no. Claro, porque como le digo, mi hijo me espanta, mi hijo es un ángel, pero me espanta a todos, yo no me puedo acercar a nadie. Y el padre ya va como la tercer novia ya, y a él no le dice absolutamente nada, nada de nada, pero que no me vea a mí con nadie. Porque es como pasa acá en el complejo de Edipo, como venimos hablando hasta ahora. Vos sos de su posesión. ¿Sí? El padre es un rival para tu hijo varón. ¿Sí? Pero en algún momento eso se le va yendo, digamos, ¿no? El complejo de Edipo le tiene que pasar entre los 7 y 8 años de edad. Claro, ¿Sí? pues yo no me quiero morir sola, señor. Entendible. Vas a tener que esperar unos años. Un poquito, vas a ver que igual, o sea, que te espante ahí a la nueva generación que venga, no tiene nada que ver, o sea, tiene algo que ver con el complejo de Edipo, pero sí, es ese amor que uno tiene hacia su madre, más que nada, que es bastante complicado, pero yo creo que cuando el niño obviamente tenga cierta edad, hoy por hoy no creo que por ahí lo entienda demasiado, le va a ser mucho más fácil obviamente hablarlo con él y yo creo que en algún momento él va a entender que como su papá hizo su vida, vos también tenés el derecho a seguir con tu vida, tener una pareja, tener una persona que esté a tu lado, que te ayude, que lo acompañe a él también. Claro, ya tener amigos también, porque no me deja ni siquiera tener amigas. Ni amigos, ni acercarme a un niño, ni nada, o sea, nada de nada. No bueno, sé cómo me deja trabajar. Por ahí a lo mejor tendría que poner algún tipo de límite vos, porque ya no tener amigos es complicado, amigos o amigas, es complicado. Bien, entonces, la madre, como dijimos, es lo que es el objeto de amor del varón, ¿sí? Y la madre, para una niña, es la rival,
¿Bien? Hasta ahí vamos. Por otro lado tenemos a quién? A Lacan, ¿no? Tenemos el complejo de Edipo según Lacan. ¿Bien? Si bien parte Lacan de conceptos freudianos en función a lo que es el complejo de Edipo, ¿sí? Él en realidad lo enuncia como una estructura y no como una instancia psíquica. Entonces él lo va a llamar como complejo de castración. Bien, entonces su desarrollo va a partir desde los comienzos de la vida del sujeto hasta aproximadamente los 6 años de edad. ¿Bien? Y él suma el elemento del falo. Bien, el falo es el deseo que se organiza en función de una falta. Y esa falta es que el falo, el pene, ¿no? Bien, entonces Lacan plantea el complejo de Edipo en 3 tiempos, ¿sí? Lógicos, donde no hay interferencia de tiempos cronológicos, sino que estos tiempos se manifiestan en forma vivencial y en forma secuencial. Bien, esos momentos lógicos que estamos hablando son las etapas, del desarrollo psicosexual. Bien, entonces tenemos un primer tiempo que corresponde a lo que es la fase del espejo, ¿sí? Que se da entre los 6 y los 18 meses de vida de un niño o niña. Y en este estadio, ¿qué sucede? El sujeto asume su propia imagen. Bien, entonces el niño al reconocerse adquiere nociones de su propio cuerpo. ¿Sí? Y para esto va a ser muy necesario del otro. En este primer tiempo, ¿qué sucede? El niño se encuentra en una relación muy completa con su madre. ¿Bien? Bien. En esta instancia también tiene el niño que una identificación imaginaria con su madre. El niño quiere ser el objeto de deseo de la madre. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Tu deseo va a quedar alienado a lo que es el deseo del otro, en este caso, el padre. El objeto de deseo de la madre, acá Lacan lo llama falo. Bien, entonces el deseo o el objeto de deseo de la mamá, en este caso, es el pene. Entonces dice, para gustarle a la madre es suficiente con ser un falo. Bien, ¿qué sucede acá en este primer... Un segundo, Mabel. En este primer tiempo, la madre castrada se siente completa a través de el hijo. ¿Sí? Y por eso la madre ubica al hijo en el lugar del falo. Entonces ahí se arma un círculo completo, donde esa falta, que era el falo, ya no existe. ¿Sí? Luego tenemos un segundo tiempo, el padre. ¿Sí? El padre ingresa en este segundo tiempo ¿para qué? Para instaurar esa doble prohibición del insecto. Y despoja en este caso a la madre de esa ilusión fálica. Entonces la madre ya no tiene el falo a través del hijo. Bien,
Y también quita al niño de esa identificación imaginaria de el falo. Entonces el niño ya no va a ser el falo de la madre. Entonces, ¿qué sucede acá? El niño comienza una rivalidad con el padre por el deseo de la madre. ¿Bien? Y comienza esa disputa por ser o por no ser el objeto de deseo sexual de la madre, deseo o ilusión fálica de la madre. ¿Bien? El padre entonces se constituye en este segundo tiempo como un agente real de la castración. ¿Bien? Y luego tenemos un tercer tiempo donde acá va a depender lo que es la salida del complejo de Edipo, ¿sí? Aunque para Lacan en sí no se trata de un sepultamiento, igual que lo hizo, de la manera que lo hizo Freud, sino que de definir una posición como sujeto deseante. ¿Bien? Profe, eso sucede en el en el punto 3 sería de los tiempos que detalla Lacan, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Lacan subraya que Freud en sí se basó en un mito, ¿sí? En una leyenda. ¿Se acuerda que la nombramos al principio un poquito a lo que era la leyenda esta donde se basó Freud, perdón? ¿Sí? Y que, por ende, el Edipo no está en el terreno de lo real, ¿sí? Él dice que este complejo de Edipo está más en lo que es un ámbito simbólico, ¿sí? Para Lacan es algo que sucede más que nada en lo que es el ámbito del lenguaje, ¿sí? Entonces él dice, si el complejo de Edipo no es la introducción del significante, les pido que me den de él alguna concepción distinta. ¿Bien? Entonces, Edipo no es algo natural, es un hecho cultural, dice él, ¿sí? Y es la entrada del significante del cuerpo. ¿Sí? Hasta el día de la fecha, podemos decir que mayormente nosotros nos basamos en el complejo de Edipo según Freud, ¿sí? No sé si alguna vez alguno de ustedes ha sentido o escuchado el complejo de Edipo según Lacan. Les pregunto, ¿no? No. De ¿Vieron? hecho, de Freud muy poco también, yo de mi parte por lo menos. Pero están los dos. Se basa mucho más en el complejo de Edipo de Freud, que en el de Lacan, pero están los dos. Mabel. Hola, ay, justo me agarraron tomando mate. Ah, no vale, Mabel, porque se me secó la garganta. Estaba media tora. Le quería hacer una pregunta con lo que decía con el respecto a Edipo. Yo tengo 3 hijos varones, uno de 10, uno de 8 y uno de 3, pero el de 10 es como que él es todo el tiempo, cuando no está mi pareja, que no es su papá, es mi pareja, él es todo el tiempo que le impone los límites a mi nene de 8 y al de 3.
Y yo no soy esa mamá que digo, bueno, como que hago algo y él los cuida, los hijos, no, no. Yo estoy todo el tiempo con ellos, hasta incluso me tiro al piso a jugar autitos, hasta así soy. A la par de ellos me pongo, pero hay veces que me siento mal y no entiendo si tiene una explicación o si solo él lo hace por el carácter de él. Habría que obviamente analizarlo, ¿sí? No soy psicóloga, pero muchas veces, a ver, ¿cómo explicarlo que no suene tan mal? Recordando que él no es su padre. Entonces, para ellos, si es que no hace mucho tiempo, obviamente, que estás en pareja y demás, para ellos va a ser una persona que se quiere robar a su mamá. Para decirlo de alguna simple manera. No creo que tenga que ver con esto de el complejo de Edipo que lo tenga arraigado todavía al deseo ese de poseer a su madre, tener a su madre. Yo creo que por ahí a lo mejor puede pasar un poco por el tema de... No quiero decir algo que no suene bien, de que es una persona, por decirlo extraña, que viene a robarse a su mamá. Creo que pasa más por eso. Pero acuérdense Claro, que hoy un niño de 9, 10 años es un niño. Bueno, yo tengo una hija mujer de 9 años que hasta los 6 no me podía acercar a mi marido para que me dé un abrazo, por ejemplo, porque era un caos total. Hoy en día tiene 9 y no, ya es otra cosa, pero recuerdo esa época entre los 6 y 7 años, donde era, creo que los que tenemos hijos y lo hemos vivido, de no le vas a dar un beso a papá, porque papá es mío. ¿Sí? Lo mismo pasa con los hijos varones, ¿no? No solo con las mujeres. Bien, escuchen, la próxima clase me queda ver muy poco de lo que falta del módulo 2, ¿sí? Vamos a ver un poco de los conceptos básicos de la psicología, lo que es la percepción, lo que es la agrupación, la percepción del movimiento, los aprendizajes, las emociones, ¿sí? Y no sé si me queda algo más, déjenme que estoy abriendo. Profe, Sí, el campus virtual. Sí, hoy en dígame. día, ¿qué teoría se utiliza más, la de Edipo o la de la TAM? ¿Con cuál se justifica los hechos y los actos de los nenes? Mayormente se identifica con Freud, Ah, más que con bueno, la... para O saber. sea, Lacan no es que salta las etapas, sino que las agrupa de diferente manera, por decirlo de alguna manera. Es más fácil por ahí identificarlo con las de Freud, donde te va diciendo de tal edad sucede tal cosa, de tal edad sucede tal cosa, en tal etapa psicosexual. Es mucho más, ¿cómo decirlo?, más fácil de comprender y de que uno, teniendo hijos, se puede ir dando cuenta de esas etapas que va atravesando el niño o la niña. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Igual no solo con tus propios hijos, lo puedes ver las situaciones en otros lados también. Sí, y por ahí es más fácil observar al otro que observarse a uno mismo dentro de la familia, ¿no? Sí, sí, exactamente. Siempre lo digo, es más fácil ver al otro y ver que muchas veces vemos errores en otras familias que quizás en nuestra familia también está sucediendo, pero nos cuesta verlo porque es nuestra propia familia. En este caso va a ser nuestro propio hijo o hija. ¿Sí? Bien, entonces le decía, la clase que viene nos queda ver solamente
Es bastante corto lo que nos queda ver, que son unos conceptos básicos de la psicología, donde entra la percepción, la motivación, la agrupación, el movimiento, movimiento, los diferentes tipos de aprendizaje, lo que son las emociones, porque tenemos emociones primarias y tenemos emociones secundarias, ¿sí? Y vamos a arrancar para que ustedes lo vayan descargando, módulo 3, salud mental, ¿sí? El PDF que dice salud mental. Y recuerden que a quien tiene que hacer el recuperatorio del módulo número 1 va a estar habilitado hasta el día de mañana. Profe, Bien. sobre la recuperación esa, yo me saqué un 6, aprobé, pero ¿la puedo hacer igual para levantar la nota? Sí, la puedes hacer igual no te cambia nada. No sé. Sí, la puedes